La noticia política de la jornada llega desde el Congreso, luego que los representantes del Partido de la Gente, que actualmente tiene 14 votos en el Congreso y es denominado uno de los partidos bisagra, ha comunicado que no está conforme con el borrador presentado en el marco de la denominada mega reforma que quiere legislar el gobierno del presidente José Antonio Kast. El PDG anteriormente había dicho que tras una reunión con el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, donde también participó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, habían logrado un acuerdo en el que se imponían algunos puntos claves para el Partido de la Gente, como por ejemplo el establecer IVA diferenciado en los medicamentos, en los pañales, principalmente para adultos mayores. Sin embargo, han calificado esta mega reforma como una mega reforma sin corazón. Y lo que busca el PDG en su discurso político es ponerle corazón a esta reforma, pensando principalmente en los costos para la clase media, que ya tiene que asumir un costo importante con las variaciones que se le aplicaron al MEPCO. Si bien ha vuelto a funcionar este mecanismo, el petróleo, por ejemplo, siguió estando con un alza de casi 600 pesos. Lo mismo para la totalidad de las bencinas. No quedó conforme el PDG, han anunciado que por lo menos si no hay cambios, entendemos que hay una reunión en desarrollo entre el líder del Partido de la Gente y el ministro Jorge Quirós. La votación va a ser en contra y esto pudiese complicar al gobierno. Si bien el gobierno tiene mayoría en la comisión, va a pasar ahí. Cuando llegue al pleno, lo que buscaban era tener una reforma o una idea de legislar con más de 100 votos, y esto se esfumaría si el PDG no otorga un apoyo a la idea de legislar de esta mega reforma que, como hemos dicho anteriormente, busca modificaciones tributarias para poder concretar, entre otras cosas, la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales. Se intenta que el fondo de emergencia sea de aproximadamente $400 millones y allí estaría la fórmula en que se recaude ese dinero para reconstruir. ¿Qué ha dicho el PDG en el Congreso y también su representante acá en el Biobío? En el Biobío está el diputado Patricio Briones. Revisemos esas declaraciones. Se cae el acuerdo porque no nos entregan un proyecto que está a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado. Nosotros fuimos súper claros: devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales. Nosotros habíamos hablado de universalidad en los pañales y habíamos dicho, perfecto, partamos con una canasta acotada respecto a los medicamentos y eso va creciendo. Hablamos de una especie de GES. Nada de eso está contenido, era prácticamente un bono que se entregaba de manera trimestral, llegaba al quinto decil. Eso, en palabras muy fáciles para que ustedes lo entiendan, un hogar con 2 sueldos mínimos ya no calificaba. Dicen, oiga, ¿cuándo llega la devolución? Porque eso me sirve para poder destinarlo a consumo, tener una mejor once, tomarme una mejor choquita. Nada, no tenemos nada respecto a eso, de verdad, lo consideramos lamentable. Mira, más que nada no nos hemos bajado, simplemente hemos puesto en pausa un compromiso mutuo donde queda manifiesto que las propuestas que se habían planteado para que el Ejecutivo contara con nuestro apoyo ha sido relativamente alejado a la verdadera contrapropuesta, que ha sido, valga la redundancia, está muy alejada de lo que realmente habíamos conversado, habíamos discutido con 3 ministros. Ahí la conversación del diputado Patricio Briones esta mañana en el podcast Código Chile, aquí en Sabes, dando o matizando un poco. Anoche lo que se interpretaba de la intervención del Partido de la Gente era que lo que dice ahí, se congelaba el acuerdo, por lo tanto se bajaba, pero según el diputado Briones, esto está en pausa, hay reuniones aún en curso, hasta las 2:30 pueden conversar para ver con qué respaldo llega esta mega reforma.
Evidentemente esta es una cuestión de interés en el mundo político, por ello hay múltiples reacciones desde el gobierno y también desde distintos bloques de congresistas que han reaccionado a la decisión del Partido de la Gente. Reiteramos que este es un proyecto extraordinariamente importante para que nuestro país vuelva a crecer, para que volvamos a crear nuevos y mejores empleos, para que podamos equilibrar las deterioradas cuentas fiscales. Son todos grandes objetivos nacionales y por eso es que seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas, con todos los actores del Parlamento, para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad. Condicionar porque no les gusta el primer borrador del proyecto y decir que se cayó, yo creo que es un poco apresurado. Esto es lo que yo dije permanentemente cuando dije, no, cuidado con alimentar al monstruo. Porque cuando el monstruo se pone insaciable, empezamos a entregar sin tener claridad de qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos entregando. Es eso lo que nos molestó a nosotros como Partido Nacional Libertario. Las negociaciones tienen que ser serias y yo espero, por el bien del proyecto y por el bien de Chile, porque a nosotros nos interesan los chilenos, que este impasse sea resuelto por el gobierno y por el PDG con una conversación seria, calmada y realista. El proyecto actual, la ley de los superricos, es un riesgo para el país. Es un proyecto que no solo no genera empleo, no solo no genera crecimiento, sino que además es un riesgo para el empleo. Es un proyecto que va a empujar el endeudamiento, va a aumentar el recorte fiscal. Es un proyecto que no tiene nada bueno y nosotros creemos que el Partido de la Gente hace lo correcto, porque aquí no se puede negociar lo principal a cambio de situaciones accesorias, pero que además pareciera que el gobierno ni siquiera ha tenido la capacidad de cumplir un acuerdo con un partido. Es la tónica de un presidente que no es muy bueno para decir la verdad, de un gobierno que acostumbra a mentir y que lamentablemente cuando la mentira se lleva al accionar político, eso tiene consecuencias. Debate intenso en el Congreso que tiene evidentemente allí un capítulo que se está escribiendo. Hoy es un día clave y a menos de 24 horas el Partido de la Gente decide que no va a cumplir con el acuerdo porque la evaluación que hacen del primer borrador de la mega reforma no los deja satisfechos. No están considerados aspectos claves para el Partido de la Gente, que aboga porque la clase media tenga mayor holgura en cuanto a tasas de impuestos a pagar en los diferentes ítems que se consideran como básicos para la vida. El acuerdo está congelado, está en pausa y eso se va a dilucidar durante esta jornada. El Partido de la Gente ha dicho además que en esta oportunidad van a votar todos en bloque, porque recordemos que tienen variadas diferencias de opinión. Por ejemplo, está el diputado Javier Olivares, que piensa en muchas cosas lo totalmente opuesto a Pamela Giles. Pero en esta oportunidad han dicho que van a votar como bancada para poder finalmente dar a conocer la decisión, que primero era un acuerdo, ahora lo congelan o lo bajan y no van a apoyar la idea de la mega reforma.